Bienvenidos a Periodismo Patriótico. Antes de comenzar, ya lo tengo en la sala al compañero Tadeo. Suscríbete al canal, dale un me gusta, déjanos tus comentarios acá abajo, porque todo eso nos ayuda a que los algoritmos nos tengan en cuenta y podamos llegar a esclarecer a mayor cantidad de argentinos y latinoamericanos. Tadeo Castiglione, ¿me salió bien? Perfecto, perfecto. Bienvenidos a Periodismo Patriótico. Estás en Moscú, Tadeo. Primero que nada, querido Alejandro, como siempre, una gran alegría verte, un enorme placer estar aquí. Y bueno, recomendar seguir a Periodismo Patriótico creo que es fundamental y más con los tiempos actuales en los que vivimos. Y ahora respondo a tu pregunta, sí, estamos aquí en Moscú. Estuvimos participando en un programa de diplomacia pública, de un programa que se llama Hablemos con Rusia, de una fundación llamada PICRIADI. Es sobre diplomacia pública, la idea de tender puentes, de fomentar el diálogo. Entonces ahí estuvimos participando y bueno, nos encontramos en el epicentro de algunos de los acontecimientos mundiales. Hablando de acontecimientos mundiales, Rusia eh, continúa en guerra, rodeado por la OTAN y con el conflicto de Ucrania. ¿Qué se está viviendo en estos momentos en Rusia? Bien, la población rusa vive una vida normal. Si vamos desde el llano, no vemos tanques en la calle, misiles, toda esa propaganda occidental que solemos ver de un estado en guerra total. Se desempeña una vida normal, como en cualquier país del mundo, y más en una ciudad céntrica como Moscú, cosmopolita también, en los cuales, bueno, el frente está bastante lejos y no se siente tanto. Sí hay un fervor, vamos a decir nacionalistas, se puede ver en las universidades, paradas de colectivo y demás, respecto a los héroes rusos que están en el frente combatiendo por el país, combatiendo para que los jóvenes universitarios rusos no tengan que combatir, combatiendo para que no haya un desarraigo de la población y para evitar también lo que le ha sucedido a la población del Donbass después de ya más de 10 años de esta guerra fratricida, pero fomentada por la OTAN en la clásica política divides y vencerás, y que, bueno, continúa hasta el día de hoy utilizando a los países de la región como un ariete en contra de la Federación Rusa, que tiene como fin de alguna u otra manera debilitar la formación del mundo multipolar y el avance hacia el desarrollo de soberanías nacionales fuertes. En este contexto, la situación interna en Rusia, vamos a decir que es de vida normal, pero tensa con la situación lógica que representa estar prácticamente en guerra con la OTAN. Claro. ¿Y en Rusia no hay servicio militar obligatorio? No, no. No, no hay servicio militar obligatorio y tampoco hay reclutamientos forzosos. Imágenes que sí vemos en Ucrania y que ahora también aprobaron que a partir de los 18 años obligados a ir a la primera línea del frente. Charlando con la juventud aquí rusa, uno nota que hay un conocimiento sobre la situación del país, sobre la situación en el frente, sobre, bueno, todos los problemas que conlleva de estar en guerra prácticamente con la Unión Europea, tener más de 12.000 sanciones económicas, es un duro golpe también hacia la economía del país y todo esto que se vio reflejado en una inflación, en problemas y demás, pero que el pueblo ruso resiste. Es como el pueblo formoseño ahí en Argentina que pese a todos los males, trata de mantener una estructura estatal para salvaguardar los intereses de su pueblo. Y eso es algo sumamente interesante a tener en cuenta, y además en el contexto actual internacional, los cuales la situación es bastante tensa. Podemos decir que el pueblo ruso medianamente está esclarecido de su situación y quién es el amigo y quién es el enemigo. Claramente, y como siempre lo explica, es necesario pensar con mente propia, tener neuronas liberadas para de esta manera entender aún más el contexto y con quiénes se puede contar en las buenas y con quiénes se puede contar en las malas, porque cuando se complica la situación es como los amigos, ¿eh? Uno se da cuenta quiénes realmente estuvieron ahí y quiénes se interesan por uno. Entonces, eso también en política internacional, en geopolítica, se ve reflejado y con un contexto extra que son los intereses económicos de cada potencia, de cada país, que eso también repercute en la arena internacional más de lo que creemos.
En ese congreso donde vos estás participando, ¿de qué países participa? ¿De la órbita de los BRICS o más allá de los BRICS? No, este es un encuentro de líderes de la juventud, líderes sudamericanos, latinoamericanos que fueron invitados. Hicimos a lo largo del año, participamos de un curso en los cuales se llama Hablemos con Rusia, escuchamos y participamos de discusiones con la juventud rusa, pero también con funcionarios importantes del gobierno en clases magistrales. Y bueno, como beca estamos aquí en Moscú. Y bueno, hemos tenido días bastante movidos con Aquí importantes estamos. conferencias, con importantes reuniones y en los cuales hemos podido acercar un poco más a la realidad de este país desde todos los contextos y eso es importante, conocer todos los contextos, tener una visión general del panorama y tampoco caer en la propaganda y caer en comprar todo de manera fanática, sino entender, porque es necesario estudiar y continuar estudiando y profesionalizándose en los diferentes contextos, pero sobre todas las cosas apoyar a la paz. Y eso creo que es un papel importante, el de apoyar el diálogo, apoyar la paz, es fundamental y más en los tiempos actuales. Ahora, Tadeo, si tendrías que decir eh, que la agenda pública de Rusia está, aparece Argentina, aparece América Latina o su foco está enfocado literalmente, lógicamente, por prioridad en el conflicto con Ucrania y la OTAN que rodea a Rusia, y calculo que en este momento Medio Oriente y Siria es la noticia, pero dentro de toda esa agenda, ¿aparecemos nosotros o no estamos en el mapa? En la agenda diplomática se habla que sí, hablan de la importancia de Latinoamérica, hablan que ningún país de Latinoamérica, excepto las Bahamas, aplicaron sanciones en contra de la Federación Rusa, pero como siempre podemos analizar del discurso al hecho, hay un gran estrecho, más aún en estos ámbitos. Vemos que por más que no se hayan aplicado sanciones directas desde Latinoamérica hacia Rusia, las sanciones internacionales de Estados Unidos, de la Unión Europea, hay una gran persecución hacia los capitales europeos, hacia los capitales rusos, lógicamente. Entonces no se puede hablar de grandes inversiones en nuestros países, por ejemplo en Argentina, y también el contexto político local es bastante condicionante. Rusia dice que por más allá que los gobiernos, la fortaleza de las relaciones tiene que ser entre los pueblos, porque los pueblos perduran, los gobiernos van a pasar tarde o temprano, esperemos que en el caso de Argentina más temprano que tarde, pero las situaciones son complejas y por ahí no es todo color de rosas como se pinta y siempre hay que prestar más atención. Económicamente, Rusia mantiene lazos muy limitados con América Latina, eso lo recalcan absolutamente todos, que es muy pequeño el comercio que existe con una potencia como Rusia que maneja inversiones mayores, pero debido a la cercanía geográfica, histórica y demás, Rusia tiene un gran enfoque en Asia, está ganando un enfoque en África y trata de recuperar o mantener o salvaguardar cualquier tipo de intereses en Europa, de buena relación, buena amistad, comprendiendo que siguen siendo sus hermanos, principalmente los países de Europa del Este, que son de mayoría eslava, son prácticamente la misma gente y más aún así con los europeos en línea general, los cuales tienen industria y Rusia del otro lado tiene la energía para esa industria, por lo cual es una relación armoniosa. Pero ¿qué notan de América Latina? Que se puede aprender mucho de América Latina, de la resistencia, de la lucha continua, de saber levantarse, y eso es un enfoque interesante. Pero falta mucho por hacer y si bien oficialmente está en agenda, la realidad es otra. La guerra cognitiva se habla de guerra cognitiva de este manual que se está aplicando con excelencia y con resultados exitosísimos en la Argentina, en nuestro país.
Sí, las grandes ciudades siempre están mucho más permeables a la cultura occidental, cultura de cancelación, de vender un discurso de que Occidente, Europa, Estados Unidos es 10.000 veces mejor, que aquí es frío y que no, el clima, que yo quiero estar en la playa del Caribe, por más que aquí en Rusia hayan playas, bueno, todas esas cuestiones sí existen, tienen un impacto en la juventud, sí, pero creo que ha sido minimizada, porque al comprender que del otro lado no buscan ningún tipo de beneficio, buscan directamente la destrucción total, entonces eso te condiciona bastante. Lógicamente cualquier joven quiere recorrer el mundo, quiere conocer otra gente, quiere dialogar, no quiere meterse en problemas, eso sería el mundo ideal, por supuesto, pero las condiciones. No te invito a un mate porque estás en el otro lado del hemisferio, así que no puedo llegar. Sí, y lamentablemente mal argentino en mi caso no traje mate, Mal, mal, muy mal, muy imperdonable, mal, Tadeo. muy mal. Sería, tengo que aguantarlo con té, no me queda más. No es lo mismo, pero Abstinencia. cuando vuelva a la Argentina vamos a tomar bastante, me voy a desquitar, vamos a Sí, estar ahí. señor. Y como venía mencionando respecto al tema de esta guerra cognitiva, los medios de comunicación occidentales han sido muy limitados aquí. Creo que eso fue una muy buena política del Estado, aunque culturalmente desde la década del 90 hasta 2020, vamos a decirlo 2022, Rusia siempre consideró que se podía dialogar con Occidente y toda la influencia de estos años, lógicamente, tiene un gran peso hasta la actualidad. Y en lo que está Rusia actualmente en la transición de encontrar una ideología nacional, un pensamiento ruso que unifique al país en torno a algo, porque eso es el gran faltante actual en Rusia. Y cuando uno lo habla con todos, bueno, todos coinciden en el mismo punto, que es lo que estaría faltando en la actualidad, una ideología nacional que amalgame a todos para seguir hacia adelante, porque también si todo se depende, si toda la unidad nacional se depende en un líder fuerte, cuando ese líder fuerte ya no esté, los problemas van a ser bastante graves. Qué interesante lo que acabas de tocar porque me trae a la Argentina y a Perón y el peronismo, ¿no? Entonces vos decís, tenés un líder fuerte, pero nosotros tuvimos un líder fuerte, carismático, disruptivo, revolucionario, antiimperialista, anticolonialista, pero que dejó una doctrina que a los peronistas no la lleven adelante es otra cosa, pero dejó una doctrina y dejó un movimiento impregnado en la sociedad, ¿no es cierto? Un Eso en camino a Rusia seguir. no lo ves. Actualmente no, todavía no se termina de definir, es lo que se tiene que definir en los próximos años si O se sea, quiere no hay un visorar un putismo. excelente futuro. Exacto, no existe. Bien. Bien, Pero lo que sí puedo decir es que se ha desarraigado ese liberalismo que sí se encontraba en el país, y eso es un punto sumamente importante. Había una quinta columna liberal, pro-oligárquica, con muchos intereses en Europa, y que se ha ido limitando y que prácticamente se dio a conocer con toda esta situación de la situación en Ucrania, en el Donbass, que quiénes eran los que apostaban por el país y quiénes en realidad únicamente defendían sus propios intereses. En claro. Argentina creo que no hubiera quedado ninguno, pero aquí hubieron también gente que por más que sea multimillonaria apostaba por su país y tuvo que definirse. Y en el momento justo se definió. Entonces, eso ha sido una salvaguarda para el país, aunque todavía hay muchas luchas, lógicamente, más con el ambiente y con el enemigo con el que se combate. ¿El comunismo no tiene posibilidad de resurgir en Rusia? No, para Para nada, avisarle a al Milei, menos, no, no, para que no, se no, no, calme Milei. no existe el comunismo en Rusia y no existe juventudes masivas que apoyen a este movimiento. Se extinguió hace bastante tiempo, antes de la caída de la Unión Del Soviética muro. ya se había perdido todo raíz real en el pueblo, todo conocimiento y se había convertido en una masa de élites oligárquicas nada más. Entonces, eso el pueblo ruso lo sabe muy bien y con cualquiera que hable,
Sí, se hicieron cosas buenas, por supuesto que sí. El sentimiento de comunidad no era de los comunistas, es heredero de la fe ortodoxa, de la necesidad de una comunión con Cristo y con el pueblo. Ujú. Eso es algo que está muy arraigado en en este país, pero no es esencia del comunismo como por ahí se trata de divulgar en otros lugares. Por lo cual es punto muy interesante el que acabas de tocar, porque no existen, por más que se tenga un respeto por la Sí, sí, historia sí. del país, y que se ve en los monumentos y en todos los lugares. Hoy estuve en el mausoleo de Lenin, por cierto. Lógicamente es eso, queda como parte de la historia. Tadeo, acaba de caer uno de los países bastiones soberanos del Medio Oriente con su presidente que ha resistido hasta último momento, porque si hay país castigado en Medio Oriente, ese país es Siria, y ahora corren peligro los cristianos de Siria con estas incursiones de estas bandas armadas, que son bandas armadas que ya sabemos que son el brazo clandestino de la OTAN, disfrazados de islámicos y que han volteado al gobierno en Siria, que hasta este momento por lo menos no se sabe dónde está el expresidente sirio, podría estar en Rusia, posiblemente. Eh, qué se dice en estos momentos en Rusia sobre esta situación, ya que Rusia tuvo un protagonismo y está teniendo a esta hora tratando de salvar a cristianos en Siria? Bien, voy a comenzar con una breve introducción, querido Alejandro, porque diste en el clavo. El presidente Bashar al-Assad, el presidente del Partido Socialista Árabe Baas, el último gobierno baasista laico que quedaba en todo Medio Oriente. Y eso hay que explicarlo. Hubo una Ujú. serie de gobiernos laicos que respetaban a todas las minorías y que en muchas regiones hasta eran mayoría de todas las etnias y religiones. Una de esas era Siria. Anteriormente, la Irak de Saddam Hussein también era un país laico, con gran respeto hacia los cristianos del Valle de Nínive, tan famosos y tan históricos. Bueno, cuando cayó el gobierno de Saddam Hussein, pasaron de 2 millones a menos de 300.000 en la actualidad. Y lo mismo, lamentablemente, parece ser el futuro de Siria, un país que estaban las mezquitas y las iglesias al lado en paz total y que le llevaron a una guerra civil impuesta a partir del año 2011 con toda esta primavera árabe, que más que primavera es un invierno. Sí. Peor que el invierno que tenemos aquí en Moscú En actualmente. Moscú. Fue algo totalmente terrible y esta caída tan sorpresiva y tan de la noche a la mañana es un duro golpe para la formación, creo que del mundo multipolar sí, pero que también ha sido un duro golpe también para lo que representa los cristianos y las diferentes creencias en la región, que históricamente han vivido en paz, pero que esta guerra se le ha impuesto. Y estos grupos yihadistas, extremistas, que siempre atacan gobiernos populares y no atacan gobiernos de la región. Yo me acuerdo que la amenaza del ISIS era contra el gobierno del Líbano, en contra de Hezbollah, en contra de Al-Assad, pero jamás en contra de Netanyahu. Bueno, algunas cuestiones. Eso te iba a preguntar, si tenés algún registro de que el ISIS, estando tan cerca, haya, como fundamentalistas islámicos, hayan atacado alguna vez a Israel. No, nunca, incluso los medios, si uno entra a Sana, el medio de Siria, que bueno, los van a cerrar, habría que Sí, recortar y seguro. copiar todo el historial cuanto antes, habían noticias de las fuerzas de inteligencia sirias denunciando que agentes del ISIS eran tratados en hospitales en Tel Aviv. Ahora mismo lo voy a ir a recortar porque esos son registros históricos que cada Claro, uno tendrá que salvaguardar. exacto. ¿Qué se dice aquí en Rusia? Bueno, hay opiniones divididas. Algunos hablan de la creación de un estado alauita con Tartus, Latakia, toda esta zona, porque es una zona, una cadena montañosa Sí, que sí. hace de refugio y que Rusia negociaría al menos mantener sus bases, aunque haya un nuevo gobierno en Siria.
y cada uno ya empieza a recalcular con sus intereses. Desde la parte de análisis hablan de eso, desde la parte local, bueno, hay comentarios de que cuánto dinero invirtió Rusia para mantener al gobierno de Bashar al-Assad, para sostenerlo, para ayudarlo como hermanos, con este sentido del honor que tienen los rusos y que con este resultado. Bueno, la Realpolitik se impone a la política y a los pensamientos que cada uno pueda tener y que lógicamente estas cuestiones son negociadas a nivel internacional y ahora vamos a ver un repartijo interesante. Israel ya se está quedando con una parte, con todo el alto del Golán. Eso le viene muy bien a la empresa Mekorot de administración del agua porque ahora los ríos los desvía para este lado. Punto a tener en cuenta, se corta de toda cadena de suministro hacia Líbano, por lo cual deja a Hezbollah Claro. sin ningún tipo de reposicionamiento de armamento, al menos desde la frontera con Siria. Turquía que se queda con importantes regiones, hay que ver los kurdos cómo se terminan de posicionar porque actualmente están en combate en contra de estas terroristas, bandas armadas, como se les llama ahora, bandas armadas, que dirige al-Golani, que por lo visto es el nuevo primer ministro, presidente interino del país. Entonces, es una situación muy convulsa. Lo que trata siempre Rusia, y lo dijo el canciller Sergei Lavrov el día de hoy, es apostar al diálogo, apostar a que todas las posiciones se sienten en la mesa y traten de solucionar todo de la manera más civilizada posible. Pero cayendo el único gobierno que representaba verdaderamente todas las voces y que representaba un partido popular como el Partido Árabe Socialista Basque. Punto. Hubo elecciones hace un par de meses en la Siria parlamentarias y un detalle que más de la mitad de los parlamentarios por ley estaban obligados a ser académicos universitarios y campesinos. Si tuviéramos académicos universitarios y campesinos en vez de cosplayers y otra gente en Argentina, creo que el nivel hubiera sido diferente. Bueno, eso era por Sí. constitución. Ahora muy difícilmente creo que quede algún académico en Siria y vamos a ver cuál va a ser la situación del campesinado, pero todos sabemos con lo que se cuenta. Y muchos querían hacer esta comparación con la situación que hubo en Afganistán con la toma del poder de los talibanes. Bueno, los talibanes se los pone en el poder para detener al ISIS. Y acá en Siria está Claro. gobernando el ISIS. Claro, Entonces, es pero un gran tal vez abismo. tendríamos, Son la comparación debería ser con Libia. con Libia. Avanzamos hacia la decomposición total de un Estado, una balcanización total, porque estamos viendo que cada uno se reparte las regiones y que cada tribu en Siria se va a tener que armar para su propia defensa y Claro. Y volvemos las ni grandes siquiera al medioevo. corporaciones, el paso del gas por Siria, ¿no? Exactamente, y era una de las maneras también para salvar los recursos gasíferos de Israel, que después de su puerto tan bombardeado va a tratar de utilizar todas estas rutas comerciales, limitar a China también, que era otro actor en la región, y vamos a ver cómo evoluciona esta situación, pero Ahora, es muy complicada y tensa. Tadeo, ¿es porque nosotros aquí en este occidente y sur global recibimos tarde la noticia o los servicios de inteligencia, en este caso ruso, no percibieron que iba a haber un rebrote tan masivo que termina volteando al gobierno en días? Bien, los temas de inteligencia se manejan por temas de inteligencia, es difícil explicarlos lógicamente. A muchos nos tomó por sorpresa la rapidez, pero que sí se venía hablando hace meses y con muchas advertencias respecto al rearmado de estos grupos y la influencia también de Turquía en este contexto y el cierre de la negociación entre Erdogan y al-Assad. Creo que esa fue cuando Erdogan dice no hay más negociación con Al-Assad, pese a que todo el año estuvieron en negociaciones para reunirse, ya estaba firmado el destino total del gobierno sirio, ¿no? No había mucho más que hacer y el contexto, más allá de la resistencia del noble pueblo sirio de tantos años combatiendo, también existe un gran descontento social. La gente ya está harta de toda la situación. Estos son los escenarios de guerra perpetua que trata de imponer Occidente en los cuales tarde o temprano la desmoralización termina ganando y es lo que acaba de suceder. Claro. Entonces, eso más acuerdos de diferentes países para que esta situación
desencadene en la pacificación total de la región de Medio Oriente, del Asia Occidental, cosa de que todos los actores, Israel no se va a quedar con la franja de Gaza, no va a avanzar en el Líbano, pero sí se va a quedar con una parte de Siria. Y bueno, así funciona el mundo y vamos a tener que volver a rediseñar mapas. Tadeo, y yo sé que vos no sos futurólogo, pero sos un analista geopolítico emergente, joven. Después de esto que ha sucedido, que acaba de suceder o está sucediendo en pleno desarrollo en Siria, ¿qué pensás que va a suceder en los BRICS? En los BRICS, porque esta movida es contra los BRICS. Esta movida es contra Rusia, contra Irán, contra China, es, es golpearle en el corazón al Medio Oriente. ¿Qué crees que va a suceder? ¿Cómo será la reacción de los BRICS frente a esto? Bien, yo calculo que todos los sectores van a tratar de capitalizar al máximo esta situación y tratar de tender puentes hacia el nuevo gobierno. Incluso Al-Golani, el nuevo líder sirio, esta persona, ya mantiene reuniones, contactos con el gobierno ruso, con el gobierno chino, con el gobierno iraní, para también, de alguna manera, ya que van a ser vecinos con intereses, tratar de que no se choquen. Entonces vemos que aquí todos tienen que aprender a jugar con nuevos actores y creo que respetar a cada uno también va a ser fundamental. Pero ¿Y sí, cómo es un va a ser con golpe. el ISIS? Bueno, eso va a ser otro tema porque los que están en el poder van a tener que empezar a despegarse de alguna u otra manera, de o disimular situaciones, lo que sea para garantizar medidas de seguridad. Eso se lo van a imponer tarde o temprano porque ¿quién más queda en la región? El Hezbollah está encapsulado en el Líbano, los diferentes grupos armados de Irak están en la frontera con Irán, eso no se puede disolver. Entonces, yo creo que al menos en los próximos meses va a haber una tensa situación, una tensa paz, vamos a decirlo, hasta que se calme el agua, en los cuales todos en estos momentos, ahora, están con el teléfono hablando y dialogando respecto a cómo van a desarrollar el futuro de la mejor manera posible. Pero volviendo al BRICS, el BRICS lógicamente en esta zona es vital para la estabilidad del BRICS, para rutas comerciales, para el comercio internacional. Entonces yo creo que van a apostar a una posición proactiva de diálogo, entendimiento, paz, llegar a todas las partes, reabrir las mesas de negociación en Ginebra, en Suiza, que es lo que pidió también Naciones Unidas, y que si quieren ser verdaderamente democráticos, porque supuestamente es el ejército libre sirio, que celebren elecciones. En todo este contexto, ¿existe Venezuela en la discusión? Bueno, es interesante porque Venezuela tiene una diplomacia bolivariana de paz. Venezuela mantenía muy buenas relaciones con el gobierno de Bashar al-Assad, como también lo mantiene muy buenas relaciones con el gobierno turco del presidente Recep Tayyip Erdogan. Entonces, Venezuela siempre va a apostar a la paz. El contexto venezolano es de apostar a la paz, de tener una posición también de relaciones ganar-ganar. Y en este contexto es, bueno, va lógicamente ya ha condenado lo que ha sucedido con el presidente sirio Bashar al-Assad, porque un presidente elegido democráticamente, Así con el es. apoyo popular, con el apoyo de las tribus sirias, A pesar que en Occidente se titule Cayó el dictador. con el respeto a todos los sectores. No están destruyendo estatuas de Al-Assad porque no había estatuas de Bashar al-Assad, habían de Hafez al-Assad, el líder independentista del país. Bueno, vamos a ver si vuelve a ser colonia británica también Siria. Hay muchas discusiones, muchos proyectos, muchos intereses en juego. Pero Venezuela, en este contexto, ha perdido un amigo como era el presidente sirio, pero siempre Venezuela apuesta a la paz. Recordemos que Hugo Chávez también visitaba a Saddam Hussein cuando sucedió lo de la invasión, el gobierno títere y demás, era muy crítico, pero que actualmente las relaciones con la Irak actual es bastante buena. Veremos si existe algún tipo de reposicionamiento venezolano, pero yo, como te estaba mencionando, en los próximos meses van a ser muy tensos, muy complicados, entonces hay que saber navegar estas aguas. Tenemos, me quedan 5 minutos, pero tenemos en el mundo, en los próximos meses, Siria ahora en agenda.
de qué va a pasar con Siria, si va a ser descuartizada en mil pedacitos o no, o va a quedar en la órbita occidental bajo mandatos de pseudos islamistas. ¿Qué va a pasar con todos los BRICS? La asunción de Donald Trump y la asunción de Maduro en América Latina. Bien, es un abismo importante. Ya estamos viendo los pasos de la asunción de Donald Trump. Donald Trump ayer publicando un Twitter casi burlándose de la Federación Rusa respecto a perdieron a su país, perdieron un aliado, que esto, que lo otro, mencionando que ahora se termina este conflicto y que se va a terminar de la misma manera en Ucrania. Y hablando de cifras mentirosas de la cantidad de bajas rusas, etcétera, etcétera. Entonces vemos que esta situación creo que va a repercutir bastante en lo que está sucediendo ahora en el frente, en el Donbass, y veremos los que creen que Donald Trump es dialoguista, que va a traer la paz, que esto, que lo otro, están muy equivocados. Fijémonos, su gabinete es un verdadero tren fantasma. Entonces, más allá de estos movimientos, yo creo que el Estado profundo de Estados Unidos, BlackRock, Vanguard, la industria armamentista y el lobby sionista son los que verdaderamente manejan la política exterior, eso nunca hay que olvidarlo, y que bajo ese contexto se va a manejar la política exterior de Estados Unidos, que va a ser una continuidad, si es que no va a ser más agresiva. Para América Latina, ¿qué nos espera? Bueno, con Marco Rubio como jefe del Departamento de Estado, nada bueno, una mayor injerencia, y con ese clásico engatusamiento que hace Estados Unidos de tal vez convocarte al diálogo a una mesa, pero mientras tanto prepara otros escenarios. Entonces, siempre hay que estar muy atentos. Y con lo de Venezuela, la asunción de Maduro, yo creo que eso también va a repercutir bastante en la agenda global. No por lo que signifique González Urrutia, que tú lo sabes muy bien, que absolutamente la nada misma. Ahí la persona peligrosa es María Corina Machado y la extrema derecha venezolana con todos los planes que pueda estar armando de conspiración, pero no avisoro muy buenos tiempos para la región, mayor intervencionismo. Miremos lo que sucede en Bolivia también, sumamente grave en todas las esferas institucionales, el bloqueo contra Cuba cada vez más acérrimo y un país cada vez más complicado en su contexto actual. Entonces, va a estar bastante interesante para hacer un seguimiento, para hacer análisis verdaderamente serios sobre los aconteceres regionales, pero la política actual de Biden de injerencismo, yo creo que al menos en América Latina la vamos a ver potenciado por Donald Trump. Entonces vamos a ver qué tipo de reconfiguración se lleva en la región. Y sobre todo, como somos periodistas, en nuestro caso, querido Alejandro, y también expertos en áreas de relaciones internacionales, yo siempre digo que tenemos un gran compromiso con la verdad, pero también con la paz. No todo abogamos por la paz, pero no somos tontos, no somos ignorantes, entendemos y sabemos lo complejo que son estos conflictos y que a veces no hay manera de diálogo, no hay forma de diálogo con el que te quiere destruir totalmente y que quien te quiere aplastar la cabeza. Entonces creo que son cuestiones siempre a tener presente, a tener en cuenta, porque el gobierno bolivariano siempre apuesta por la paz y siempre apuesta por el diálogo, correcto, pero tiene que ser diálogo con respeto y eso también lo ha puesto muy, muy fuerte el gobierno bolivariano al decirlo que no se puede dialogar con quienes han pedido invasión y quienes piden invasión al país sin respetar la soberanía tanto nacional como el apoyo popular, lo que la gente votó. Quienes siguen diciendo que hay fraude, bueno, los invitaríamos a Venezuela para que miren el fraude, para que miren las calles y lo que es un verdadero pueblo movilizado y consciente que ha atravesado todas las tormentas, que sigue resistiendo, pero lamentablemente en el escenario mundial tan cambiante y en transición, movimientos como el de Siria, bueno, hay que prestarles atención, la dinámica, hay que estudiar lo que ha sucedido en Siria, cuál fue la dinámica, cuáles fueron los errores, qué es lo que se sucedió y ver ahora también cómo se termina de reconfigurar para entender a los actores y las jugadas que han hecho y cómo se puede replicar en otros países o si no se pueden replicar en otros países. La Siria de Bashar al-Assad era fuerte, pero no tenía tantos recursos naturales. Venezuela
tiene importantes recursos naturales. Entonces no van a ser las mismas jugadas de las grandes potencias mundiales en diferentes contextos. Muy interesante todos los temas que has abordado, Tadeo. Te agradezco esta entrevista desde Moscú. Le cuento a mi audiencia que me acabo de enterar que estabas allí. Te dije, te doy 12 minutos para organizarte y te hago una entrevista. Y aquí está Tadeo. Así que muchísimas gracias, Tadeo, desde Moscú por esta entrevista y este panorama de cómo se ve desde Rusia el panorama que a nosotros nos ocultan los medios hegemónicos con una cortina de hierro mediática, ¿no? Así mismo es, y bueno, como siempre, agradecerte Alejandro por el espacio, la oportunidad y mi sana envidia hacia el enorme trabajo que realizas verdaderamente en la trinchera comunicacional a partir de todos los medios y con todas las limitaciones y luchando contra el algoritmo y contra, bueno, los que conocemos a nivel interno y cómo se manejan también, por lo cual, como siempre, una enorme alegría, un honor y estamos en contacto. Este va a ser el primero calculo de otras comunicaciones desde aquí. Un fuerte abrazo. Así será. Un fuerte abrazo, que viva la patria argentina, que viva los BRICS, que viva la paz en el mundo, que la necesitamos tanto, aunque los muchachos del norte global no aspiran la paz, sino que aspiran tener todos los recursos que tiene el sur global. Muchas gracias, Tadeo, y será hasta un próximo encuentro.